Es momento de darle la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, pues qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros, Juan María. Hoy nuestro tema tiene que ver con la prevención y por el otro lado con la situación del sistema carcelario en nuestro país, que dicho sea de paso, está plagado de muchísimas anomalías, pero de estos males que se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo, Juan María, porque hay que decirlo así, el autogobierno, la sobrepoblación, el hacinamiento. El asunto es que no se ve que verdaderamente se esté dando una solución al problema que tenemos y que impera en las cárceles de nuestro país. Es un problema verdaderamente serio porque se supone que es reinserción a la sociedad de quienes llegan a las cárceles y lo que terminamos produciendo es gente especializada en el crimen. Te doy nada más un ejemplo que hemos tratado ya aquí en Mega Noticias, mi querida Magda, la parte de el soborno telefónico, que normalmente se dice que es desde las cárceles, en donde te llaman por teléfono para decirte que tienen detenido a uno de tus hijos y a un ser querido y pues lo que quieren es sacarte dinero, por ejemplo, nada más, ¿no? Pero vámonos a cosas más profundas como el hacinamiento que efectivamente se está registrando y lo que se ha venido también informando en últimas fechas, gente que no tiene una defensa o no tiene recursos y va a dar a veces en cárceles de alta seguridad cuando tienen delitos comunes que tendrían que incluso hasta obtener libertad. ¿Te acuerdas que el presidente López Obrador en campaña hablaba mucho de una amnistía que pues hasta donde yo entiendo no se ha dado? Y también hay que decirlo, una amnistía, mi querida Magda, implica muchos retos, implica muchos riesgos también que hay que estarlo señalando, Magda. Un análisis profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Estado de México sí se han dado casos de personas que han salido a través de la ley de amnistía, pero también han habido ya algunas personas que terminan, pues, digamos, aplicándoseles esta parte de olvido sobre delitos que pueden llegar a ser considerados delitos de alto impacto. Vaya, estamos hablando de homicidios, ¿no? Porque de alguna u otra forma estaban inculpados y después encontraron anomalías en el proceso y demás y terminan accediendo. Me parece que es una figura sumamente compleja, es una figura que requiere de un trabajo profundo desde las legislaturas locales y también el Poder Judicial, porque tiene que haber ahí, hasta donde entiendo, un trabajo conjunto dentro de las comisiones que son señaladas en las legislaturas locales y el trabajo del Poder Judicial. ¿Y qué te parece la parte política? Porque hoy hay un ex senador del PAN que no debería estar en la cárcel, mi querida Magda, el senador que está detenido, José Luis Lavalle, porque ha sido señalado por Lozoya de haber recibido dinero. Pero esto ya quedó descartado y sin embargo sigue en la cárcel, sigue A ver, todavía allí y también el qué caso de bueno. Rosario Robles, pero, sí. Qué bueno que tocas este tema, Juan María. Y déjame irme con la siguiente hipótesis y se la platicaba a la audiencia justo cuando empezamos, ¿no? A ver, en este primer trimestre del 2022, el encarcelamiento de personas en nuestro país, decíamos, creció a un ritmo récord. Estamos hablando de por lo menos 1,000 individuos más a la cifra total de personas privadas de la libertad cada mes, ¿no? Que se empezaron a sumar. Y dentro de todo esto hay varios cuestionamientos, Juan María. A ver, la primera pregunta sería si realmente esta cifra incrementó porque las autoridades estén haciendo su chamba y porque verdaderamente se esté deteniendo a los delincuentes, o bien por el asunto de la ampliación del catálogo de delitos, ¿recuerdas? En donde termina Sí. pues ampliándose la cantidad de delitos que pues se van a la cárcel las personas, que es esta figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál crees que sea la hipótesis dentro de todo esto? Porque, oye, estamos hablando de 1,000 personas más cada mes, es un número importante. Es que lamentablemente tenemos que hablar de demasiados casos en donde es justicia selectiva. Mira lo que ha sucedido, por ejemplo, en Veracruz, en donde hay una serie de casos que se han venido señalando. Este que te estoy mencionando, el de Rosario Robles. ¿Qué te parece el del fin de semana que reveló Reforma, en el cual aparece un sujeto que es delegado de Morena en Gómez Palacio, Durango, y que hace 20 años lanzó una bomba en contra de una mujer? O sea, vamos viendo cómo la cuestión política tiene un peso específico para entrar a este terreno de la justicia selectiva. Desgraciadamente tenemos que reconocer que así como muchos merecen estar en la cárcel,
otros no. Y mira, también el caso del funcionario del directivo del colegio Enrique Rebsamen, que le habían echado, no sé, 200 años de cárcel y se la dejaron en 70, Magda. O sea, de cualquier manera fue un descuento muy grande, pero recordarás que traía 200 años de cárcel o ciento y tantos, y le bajaron a 70 años. Mientras, yo te puedo decir quién era la delegada política en Tlalpan cuando ocurrió este desastre del colegio Rebsamen, en donde murieron 19 niños y que pues ahora gobierna la Ciudad de México. Sí, claro. Fíjate que me quedé pensando, hace rato también hablabas del asunto de la reinserción social, ¿no? Y presentábamos una serie de notas en donde justo se habla acerca de unos cuantos casos de reinserción social. Pero ¿qué pasa con el resto, con María? ¿Verdaderamente no se están encaminando a este objetivo que tendría que ser prioritario dentro de las cárceles o de los penales de nuestro país, la reinserción social? Porque también vemos en muchas ocasiones chavos jóvenes que son primodelincuentes, ¿no? Que terminan en las cárceles y bueno, parece que entraron pero a la universidad del crimen. Te me adelantaste, justamente te iba a decir eso. La reinserción de jóvenes, para que entren a una cárcel se supone que tienen que ser mayores de 18 años de edad, aunque se ha llegado a discutir la posibilidad de bajar la edad a 16, pero bueno, ahorita son 18 años. De cualquier manera, un joven de 18, 20, 25 años de edad que llega a una cárcel y que está allí 5, 10 años, lo único que está es especializándose porque no tienen otro tipo de actividades, porque también vamos a qué pasa al interior de las cárceles, Magda, porque en muchos casos teníamos la posibilidad de que pudieran tener empleos porque había empresas que daban trabajo, daban empleo y la posibilidad de un ingreso, de aprender un oficio. Eso existía en el país. Estoy hablando de los 60, 70, no ya en los años recientes, al contrario, no tienen absolutamente nada que hacer los que están detenidos. Esto que está presentándose en el país, lamentablemente, es con las cárceles que son universidades del crimen, particularmente. Bueno, A mí me pesa te más voy a con decir, los jóvenes porque sí. te voy a decir una cosa con el tema de los jóvenes, Juan María. Es un problema bien grande y es un problema sumamente serio, porque hoy los jóvenes se están convirtiendo en carne de cañón para el crimen organizado, porque además en muchas ocasiones los detienen cuando son menores de edad y salen pronto, ¿no? Que me parece que ahí también se tendría que hacer un análisis profundo. Estás hablando de jóvenes que a los 14 años, y llegamos a presentar una historia aquí en Mega Noticias, ¿no? Jóvenes que a los 14 años ya se habían convertido en pozoleros. Los van enganchando con esa consigna, precisamente como saben que siendo menores de edad no pueden ser juzgados como adultos. Entonces, los criminales, los grupos, los cárteles los van utilizando o de burros o los van utilizando como sus vías de crimen. Incluso algunos son asesinos ya a los 15, 16 años. ¿Por qué? Pues porque van ingresando a esta cadena en donde desgraciadamente es parte de la problemática. Por eso se decía y se ha dicho siempre, el diagnóstico de López Obrador no es malo, el diagnóstico de que hay que atacar las causas, por supuesto hay que atacarlas, pero pues no se ha logrado un ataque verdaderamente contundente para poder atraer a los jóvenes a las escuelas, para poder retenerlos, porque ya hablábamos tú y yo hace 2 semanas acerca de esta salida, de este éxodo de estudiantes en las preparatorias y universidades del país, y pues aquellos que se dedican, muchos jóvenes que no tienen otra cosa que dedicarse, porque también el empleo está reducido, si bien es cierto que ayer y antier se estuvo insistiendo mucho en que hubo una recuperación del empleo, pero lo que Magda Bastida dice con frecuencia, pues sí, pero qué tipo de salarios, qué tipo de empleos son los que se están generando, y lo que encontramos es que hoy hay 58 millones de mexicanos que están en el comercio informal, que muchas veces es una vía delictiva, Amanda, porque estás hablando que en muchas ocasiones es contrabando, es mercancía robada la que se está vendiendo, que se está negociando en algunas partes por parte de jóvenes y viejos que se dedican a esto. Así es, Juan María. Oye, y antes de irnos a otra cosa, déjame retomar un tema que, bueno, me quedé con ganas de conversar contigo ayer.
presentan estas nuevas cifras, ya sabes, la actualización como cada mes, acerca de los delitos del fuero común y del fuero federal. Y de nueva cuenta, Rosa Isela Rodríguez pues hablaba de una disminución, decía que los delitos del fuero federal se encuentran en el nivel más bajo que se puede llegar a tener en los últimos 4 años. Pero, híjole, anoche nos encontrábamos con una noticia, Juan María, que bueno, sin duda genera muchísimos escalofríos, ¿no? A ver, van 11 muertos por un ataque en Celaya. De nueva cuenta, llegaron, arremetieron en contra de personas que estaban en bares, bueno, hasta los quemaron, ¿no? El tema es sumamente delicado, lo sabemos de lo que ocurre en Guanajuato, pero pues cifras versus realidad. ¿Qué me dices, Juan María? Mira, yo me fui con una sorpresa que Rosa Isela Rodríguez cree que puede ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Es en serio? ¿De verdad? Mira, ve la imprudencia. El domingo fue el tercer domingo de mayor número de homicidios en el país, más de 100 muertos. Al día siguiente salen con la desfachatez de comparar sus propias cifras. Estamos en 124,000 asesinatos en lo que va de este gobierno. Este gobierno ya superó todo lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Y al paso que va a superar, pero con mucho, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, no pueden salirnos con estas cifras, con estas informaciones tan lamentables como las que están utilizando para tratar de justificar pues lo injustificable. La verdad es que no podemos llegar a eso. Y admiten que los feminicidios sí van a la alza. Pues qué bueno, porque acababa de ocurrir el asesinato de esta activista de Puebla, mi querida Magda. Así es, esta activista de Puebla y que literalmente dijeron, pues fue un ataque directo, ¿no? Querido Juan María, vaya que el panorama es un tanto complejo y como va junto con pegado una cosa con la otra, ¿no? Y estos criminales, pues sí, sin duda siguen libres, que ese es el tema. Quienes de pronto deberían de estar tras las rejas, no es un hecho que pronto se vea que se aplique la justicia en este tipo de casos. Muchísimas gracias, como siempre, querido Juan María, te veo y te escucho mañana. Será un placer, mi querida Magda, un saludo para toda la audiencia, un abrazo.